Bueno, esta sería la tercera cápsula del sistema nervioso central. Esta cosa de acá no la hagan caso, es irrelevante. Ya, bueno, empezamos entonces. Eh, bueno, el profe habló de que para empezar a hablar de esta parte del sistema nervioso central de diencéfalo y telencéfalo, había que tener claro elementos como los que son las fibras comisurales de asociación y de proyección. ¿Ya? Las fibras de asociación, ¿ya? Estas de acá, son las que comunican los lóbulos entre sí. O sea, eh, no sé, un lóbulo frontal con un lóbulo temporal. Ya, un lóbulo insular, que es como el más extraño, entre comillas, con un lóbulo también temporal. Los lóbulos, las fibras comisurales, ¿ya? Son fibras que comunican los dos hemisferios. Un ejemplo serían el cuerpo calloso. Otro ejemplo, si no estoy equivocado, puede ser el fornix. Porque si bien uno ve las imágenes desde una visión, desde un corte sagital, ¿no es cierto? Y ve esos elementos que, bueno, ahora vamos a ver como un tercer ventrículo, un foramen interventricular, qué sé yo. em, Esos elementos se extienden hacia los lados, lateralmente. Por lo tanto, estas fibras comisurales hacen eso, de hemisferio a hemisferio, de un hemisferio derecho a un hemisferio izquierdo por distintos elementos, ¿no es cierto? Y las fibras de proyección, el profe se refirió como hacia la corteza, pero lo que yo entendí también es como más externo, más allá del mismo, ¿cómo se dice? Diencéfalo o telencéfalo. Por lo tanto, estos serían como los más extremos. Ya las fibras de proyección, los que podrían llegar tal vez más lejos. Las fibras de asociación son las que comunican los lóbulos entre sí y no necesariamente tienen que pasar de un hemisferio a otro. Y las comisurales sí pasan de un hemisferio a otro. ¿Ya? Entonces tendríamos las fibras comisurales. Un ejemplo sería el cuerpo calloso, que es todo esto, ¿no es cierto? Y que igual se extiende hacia los laterales un poco. Si no me equivoco es este. Tendríamos la comisura anterior, esta. La comisura posterior, ya. La fibra de asociación, que bien habíamos dicho, comunicaban los lóbulos entre sí. Por lo tanto, tenemos acá un fascículo uncinado, ¿no es cierto? Un fascículo occipito frontal va a conectar el lóbulo frontal con el occipital. Este, ahí y así y así. ¿Ya? Igualmente son representaciones. Hay miles de conexiones cerebrales. Y las fibras de proyección, estaríamos hablando de una cápsula interna, ¿no es cierto? Que se mueve o se extiende, más bien se junta, por así decirlo, porque esto sería la cápsula, perdón, la corona radiada, perdón, me equivoqué, esto es la corona radiada, la corona radiada, esto es la cápsula interna. Entonces estos elementos neuronales se irían, por así decirlo, como comprimiendo, estando más apretadito, por así decirlo, a una a una cápsula interna, disculpen, y llegando a elementos más externos que como el cerebro propiamente tal. Ya aquí también se ve la corona radiada, ¿no es cierto? Y la cápsula interna. Bueno,
Si hablamos de cerebro, hablamos de telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo serían los hemisferios cerebrales que serían lo más prominente al final. Y el diencéfalo, ahí estaríamos hablando del famoso tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Todos los amo. ¿No es cierto? Álamo. Ya. Tenemos el diencéfalo. Esto es el diencéfalo. ¿No es cierto? Sería como el límite, sería como desde el cuerpo calloso, ¿ya? Hasta el mesencéfalo. Porque no es cierto que el mesencéfalo es la parte del tronco cefálico. Tendríamos el diencéfalo de una mirada anterior, ¿no es cierto? Un límite anterior, donde encontraríamos un foramen interventricular que conecta los dos ventrículos, el tercero, con los ventrículos laterales, que son dos, ¿no es cierto? Por lo tanto, también hay dos forámenes interventriculares. ¿No es cierto? Que esto después va a ser relevante para todo lo que es el fluido, el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Tendríamos la comisura blanca anterior, que sería esta. Le sigue inferiormente a la comisura blanca anterior la lámina terminal, que son solamente axones, ¿ya? El quiasma óptico estaría inferiormente a la lámina terminal y tiene una relación estrecha con el efenoides y el surco prequiasmático, ¿no es cierto? El quiasma óptico es donde cruzan los nervios ópticos. Va a ser mucho más evidente y más sencillo verlo cuando se vean los pares craneales. Eso sería el límite anterior del diencéfalo. El límite inferior. Ya. Nuevamente el quiasma óptico, donde se cruzaban los nervios ópticos, ¿no es cierto que dijimos? Después un infundíbulo o tallo hipofisiario. Es quien agarra, sostiene, por así decirlo, la hipófisis o glándula pituitaria. Hubo en las clases hay un error, un malentendido, que en algún momento se dijo que era como hipófisis o pineal, o que esta era la pituitaria, o que por acá estaba la pituitaria o la pineal. Pero esta se llama hipófisis o pineal, y esta es la pineal. Ahí la vamos a ver bien después. Tenemos el tuber cinereum, ¿no es cierto? Este de acá, que es mucha sustancia gris. Y después tendríamos por último los cuerpos mamilares. ¿No es cierto? Que estaría bastante cercano a un mesencéfalo. Ya. Bueno, dijimos los límites anteriores, el límite inferior, y ahora tenemos los límites laterales del diencéfalo. En sí es la cápsula interna. Todo esto es la cápsula interna, que posee un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Y viéndolo desde un corte coronal sería esta, ¿no es cierto? Que era la corona radiada, si no me equivoco, ¿no es cierto? La corona radiada y la cápsula interna, ¿ya? Y desde un corte transversal se vería de esta manera, con sus dos brazos anterior y posterior y la rodilla, que son fibras de protección en forma de V. Se ve acá como V, pero en realidad es bien recto, ¿no es cierto? Acá tendríamos el límite superior ya con el plexo coroidio, que se estaría viendo acá, y la tela coroidia. Mira, acá también se ve de otro corte.
el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Este sería el tálamo. Bueno, también mencionar desde ya que estos plexos coroideos son los encargados de formar, de sintetizar, puse ahí, ¿no es cierto?, el líquido cefalorraquídeo. Hoy día se le preguntó al profe cómo es que era más o menos, como macramente, esa función que tenía el plexo. Cómo es que se hacía, así como, no sé, le llega aire y sale líquido. No, po. Le llega el elemento vascular arterial, ¿no es cierto?, que después se va a ir filtrando y formando por moléculas más pequeñas que la misma sangre el líquido cefalorraquídeo, que después va a ir drenando en estos distintos ventrículos y circulando por todo lo que sería como el sistema nervioso central. Claro, porque no sería correcto ver líquido cefalorraquídeo, no sé, en una uña, o en un dedo, así, nada que ver, no, po, ¿no es cierto? Ya. Tenemos los componentes como específicos del diencéfalo, o sea, más macro, no los límites, ¿no es cierto? Que estaría... yo ahí le puse áreas diencefálicas. Tendríamos el tálamo que se ve en rojo, que ahí se ve perfectamente. Quiero creer que es la adhesión intertalámica, ¿no es cierto? Porque va a conectar los tálamos de los dos hemisferios. Vamos a tener el hipotálamo. ¿Por qué se llamará hipotálamo? Porque va a tener relación con la hipófisis. Después tendríamos el epitálamo, que sale acá en amarillo, ¿ya? Y después el subtálamo. El tálamo tiene relación con el centro de relevo de la información sensitiva. Ya el diencéfalo se divide en todos estos elementos, ¿no es cierto?, que dijimos. El hipotálamo tiene funciones visceral, autónomas y endocrinas. El epitálamo tiene relación con la vénula y con la glándula pineal, ¿no es cierto? Esa es la glándula pineal o epífisis. Eso tal vez sería como más fácil porque tiene más relación con epitálamo, epífisis, ¿no es cierto? Es lo mismo. Con la sensibilidad luminosa indirecta y el ritmo circadiano. Y el subtálamo tiene una función motora que regula la motricidad voluntaria. Ya. Algunos se preguntarán qué será esta cuestión rara que parece como una hormiga que sale en los laboratorios. Bueno, estos son los límites, los espacios que dejan los ventrículos, ¿no es cierto? Todo el espacio intracraneal, se podría decir. Este sería como el conducto medular, ¿no es cierto? El cuarto ventrículo, el acueducto mesencefálico o acueducto del mesencéfalo. Este sería el tercer ventrículo. La adhesión intertalámica, ¿no es cierto?, que va a dejar un espacio. O sea, no un espacio porque va a pasar por ahí la adhesión intertalámica, por lo tanto no va a haber no va a sobrar espacio. A eso me quería referir. Como va a pasar por ahí, hay algo que pasa, por lo tanto no deja espacio. Y bueno, después tendríamos los... este sería el foramen interventricular. Después tendríamos los ventrículos laterales. Y después tendríamos las astas anteriores y las astas posteriores. ¿Ya? Si no me equivoco.
Ya, el telencéfalo. Aquí contaba la historia de un caballero de apellido Cage o Gage, algo así, que trabajaba como en la locomotora hace muchísimos años y le atravesó un fierro gigante en la cabeza, pasando atrás del cigomático, ¿no es cierto? Y atravesándole todo el lóbulo frontal. Después este caballero eh, era como muy reactivo, muy extraño. Llegó hasta un punto, dijo el profe, que como que desnudaba, se empelotaba enfrente de la gente sin razón alguna, ¿no es cierto? Porque aquí dice que el lóbulo frontal controla la actividad motora, el lenguaje, el pensamiento, el estado de ánimo. Entonces fue alterado totalmente. ¿Ya? Una historia interesante. Hay 5 lóbulos de la corteza. ¿Y cómo? Si yo veo 4 acá, po. Hay uno interno oculto que es el insular. ¿No es cierto? Por lo mismo tendrá ese nombre. Tendríamos el frontal bien grandote, el temporal, el parietal y el occipital. ¿Ya? Y el insular más por dentro. Es importante saber ya este surco, el surco central, que va a ser relevante porque igual se ve harto en los modelos y, y es como un punto de referencia para empezar a ver los surcos y después relacionarlo con los giros que tiene los distintos lóbulos, ¿no es cierto?, del telencéfalo. Acá está el lóbulo insular, ahí escondido, ¿no es cierto? Ahí tuvieron que mover el frontal y el temporal. Y también se estaría viendo la fisura horizontal ahí apuntada, que debería ser esta. ¿Ya? La vista hemisférica, o sea, esto que se ve lateralmente, esto sería anterior. Y basalmente, ¿no es cierto? Ya. Vista lateral. Aquí, importante saberse los giros, saberse los surcos. ¿Qué son los giros? Es como la mejor forma de entenderlo es como los intestinos, por así decirlo, que tiene el cerebro. Entonces tú esto que ves que es como tan laberíntico, es un giro, es otro giro, es otro giro, acá hay otro giro, acá hay otro giro y eso. Ya las líneas, ¿no es cierto? Serían los surcos. Que como había dicho antes, había que tener aprendido este surco central que te va a marcar como un eje, te va a marcar un punto de referencia al final, para dividir entre un lóbulo frontal y un lóbulo parietal, ¿no es cierto? Dividir también importante el número 1 y el 2. El 1, ¿no es cierto?, en un giro precentral, o sea, antes de el surco central. Y el segundo, el 2, sería el giro postcentral. ¿Ya? Tendríamos el surco precentral, que estaría justo delante del giro precentral. Tendríamos el surco postcentral justo detrás o posterior al giro postcentral. Ya. Y ya esto es más sencillo, yo creo. Que tendríamos los surcos frontales. ¿No es cierto? Estos dos. Uno superior y uno inferior. Entonces, si hay dos surcos frontales, lo va a dividir en 3 giros. ¿No es cierto? Un giro frontal superior, un giro frontal medio y un giro frontal inferior. Sencillo. Después vamos a tener acá en el temporal, ¿no es cierto?, los surcos temporales. Con un giro temporal superior, giro temporal medio, giro temporal inferior. Fácil. Tendríamos el giro supramarginal, acá.
Y también tendríamos el giro angular, ¿no es cierto? Acá. No me falta ninguno. Este sería el surco lateral o fisura horizontal, si no me equivoco. Sí, ahí está. Bueno, y por haciendo ahí un corte sagital podemos ver estos otros giros y surcos, ¿no es cierto? Y zonas también. Tendríamos en giros el 1, el giro del cíngulo, justo arriba de el cuerpo calloso. Sería todo esto. Giro del cíngulo. Después, en el 2, tendríamos el giro lingual. No sé si se acuerdan de que el pulmón tenía la língula, ¿no es cierto? Que era como una lengüita del pulmón, ya que lo mismo pero del cerebro. Por lo menos así yo lo entiendo bien. Giro lingual. Ya. Veamos primero los surcos y después los otros elementos para saber cómo están, o sea, cómo serían como sus límites conformados. Tendríamos el surco del cuerpo calloso, fácil. Uno ubica el cuerpo calloso, te va un poquito arriba, esta línea roja, surco del cuerpo calloso. ¿No es cierto? Que sería como el límite inferior del giro del cíngulo. El límite superior del giro del cíngulo sería el surco del cíngulo. Listo. Que posteriormente y superiormente le va a continuar un surco llamado surco marginal. Que el surco marginal es importante porque te va a dividir entre un lobulillo paracentral y una precuña, que sería el 3. Son distintas zonas que tiene el telencéfalo, finalmente. Posterior a la precuña estaría el surco parieto-occipital, el moradito, que te va a dividir una precuña de una cuña. Entonces ya entendimos de que pre es anterior, es antes de algo, por lo tanto la precuña va a estar anterior a la cuña atrás, listo. Esta es la cuña, el 4. ¿Ya? Y inferiormente a la cuña estaría el surco calcarino, que te va a dividir una cuña de un giro lingual. ¿Ok? Ahí estaríamos, creo. Bueno, acá estaría el otros giros, pero desde la vista basal. Tendríamos el giro recto, los giros orbitarios, ¿no es cierto? El giro parahipocampal, que sería este. El uncus. Ah, justo ahí me pilló algo. Listo. Es el uncus. Uncus. Ahí está el uncus. Ya. Entonces el uncus estaría en un giro parahipocampal. Sería ahí. ¿No es cierto? Bastante cercano a lo que sería un tronco encefálico. Ya. Después tendríamos el giro occipito-temporal. ¿No es cierto? Occipital, temporal. Estos dos giros, el parahipocampal y el giro occipito-temporal, estarían divididos por un surco colateral. Y el giro recto y el giro orbitario estarían divididos por un surco olfatorio. Las áreas corticales. Hay un modelo en laboratorio que tiene esta misma zona. Pero aquí ubicar, bueno, el surco central. Por lo tanto, uno estaría viendo el giro precentral, el giro postcentral, y así, frontal, temporal, occipital. Eso. Después acá, esto ya queda más como para estudio autónomo, pero por lo menos había que saberse
47 áreas de Brodmann, pero tener en cuenta estas: las de audición, de Broca, los somatomotora, el Wernicke, olfato, visión y gusto. El profe había dejado una tarea, que era la fascia de Broca, ¿no es cierto? Y que era la fascia de Wernicke. Yo busqué, me vi algunos videos. Lo que recuerdo es que Broca, miren, está acá. Wernicke aquí. ¿Ya? Para entenderlo, la área de Wernicke, creo que se dice Wernicke porque es como alemán, entonces la W se dice como B, pero bueno. Es una zona como una especie de biblioteca de palabras y conceptos. Por lo tanto, no sé, todos los forámenes, todos los huesos, todo lo que tú, los nombres que te sepas, qué sé yo, todas las cosas en realidad están guardadas, bibliotecadas, por así decirlo, en el área de Wernicke. Pero Wernicke no funciona solo. Tú puedes tener las cosas guardadas, pero no poder expresarlas. Y eso es lo que hace Broca, finalmente. Broca da esta expresividad misma, ¿no es cierto? Para dar, o sea, sacar el habla, finalmente, el lenguaje. Entonces, si uno posee una fascia de Broca, es difícil dar tú una palabra, dar tú un concepto, una frase, qué sé yo, porque si bien teniendo solamente una fascia de Broca, tu área de Wernicke estaría funcionando, tú sabes esa palabra, qué sé yo, pero no la puedes expresar. O es muy difícil. Al mismo tiempo, la de Wernicke, ya ahí no vas a poder agarrar las palabras, porque esa biblioteca va a estar, no sé, destruida, ¿no es cierto? No, no vas a encontrar los conceptos. Había un ejemplo que, que daba el chat GPT, no estoy muy orgulloso de haberlo sacado de ahí, tal vez la información, pero daba el ejemplo de, no sé, yo quiero, hoy en la tarde voy a ir a sacar al perro a pasear. Ese era el ejemplo. Y una persona que tiene afasia de Wernicke diría, voy fuera sacar el coso ese con pelo. No sé. Entonces no le salió ni perro, no le salió ni pasear, no le salió ir a caminar, no le salió ir afuera, no. ¿No es cierto? No pudo encontrar esas palabras. Puede ocurrir también en la escritura, ¿no es cierto? Pero también entender de que afasia, entender como la etimología de la palabra, a sería sin, como en latín, fascia, de lenguaje finalmente. Entonces sin lenguaje es todo el concepto de escritura, de, del habla propiamente tal y demás. Aquí estarían, ¿no es cierto? No me acordaba que estaba esto. Pero ahí están las características principales, que son, bueno, las que yo les dije. Ya lo pueden leer. Y eso sería esta cápsula.